Muy bien, amados hermanos, perdón, estamos resolviendo algunos problemas técnicos, pero todo para la gloria del Señor. Al parecer ya estamos volviendo a retomar la transmisión. Amados hermanos, disculpen, vamos a esperar que se puedan ir añadiendo los que ya estaban eh, añadidos, valga la redundancia, ¿verdad? Todo para la gloria de Cristo, amados hermanos. Estamos apenas empezando con estas enseñanzas. Y bueno, estábamos hablando un poquito acerca de el libro de los Efesios, capítulo 5, versículo 32, ¿verdad? Que habla de un misterio grande, que el matrimonio perfecto siempre va a estar entre Cristo y su iglesia. Amén. Todo para la gloria del Señor. Vamos a esperar, amados, ya se están añadiendo algunos al grupo. Primeramente Dios, todo con paciencia, amados, les agradecemos su paciencia. Ya estamos retomando la enseñanza. Y bueno, vamos a mandar algunos WhatsApps para informar a los hermanos que ya pueden retomar la enseñanza nuevamente, ¿verdad? Todo para la gloria del Señor, para que se vuelvan a conectar, amados hermanos, ¿verdad? Gloria a Dios, ya están entrando nuevamente los hermanos con poco a poco. Perdón, amados, si tuvimos un pequeño inconveniente aquí, pero ya para la gloria del Señor ya se está resolviendo. Que el Señor tome control, ¿verdad? Siempre hay una oposición, ¿verdad? De todo tipo, espiritual, en todas estas cosas, lamentablemente, pero siempre el Señor nos lleva a triunfar por medio de la cruz de Cristo. Así que, amados hermanos, vamos a esperar que se sigan añadiendo otro poquito los hermanos que ya estaban entrando, que ya estaban participando en esta enseñanza, para poder continuar con el tema. Vamos a retomar un poco, amados, que estábamos hablando acerca de lo importante que es comprender siempre el matrimonio perfecto entre Cristo y su iglesia. Y esto es algo importante de entender, amados, porque si no tenemos este misterio reflejado en nuestra vida, entonces va a ser muy difícil que podamos visualizar el propósito de lo que estamos haciendo en el Señor con respecto a nuestra relación marital. Entonces, por eso dice la palabra, amados, que hay un misterio grande que se está revelando, que es donde podemos nosotros asociar siempre la obra de Cristo con su iglesia como un ejemplo para nuestro matrimonio. Y esto es importante entenderlo, porque de ahí va a salir la edificación y la motivación para poder siempre fortalecer todo propósito del Señor en nuestra vida, incluido del matrimonio. Amén. Bueno, vamos a seguir esperando un poquito más antes de seguir retomando el tema, ya para que no se pierda el detalle de los hermanos que están interactuando. Les agradecemos su paciencia para poder retomar esta charla como la veníamos manejando en la gloria del Señor. Bueno, amados, vamos a continuar. De todos modos se va a quedar la grabación para que se pueda escuchar con mucha calma. Muy bien, amados. Entonces vamos a empezar por aquí. Mucho se ha hablado, amados, acerca de que no existe el matrimonio perfecto en este mundo, y bueno, eso es una verdad. Por eso tomamos del ejemplo bíblico, y ese ejemplo bíblico nos muestra que el misterio revelado que todos tenemos que ver es esta relación perfecta entre Cristo y la iglesia. ¿Y qué tiene que ver esto, amados, con nosotros? Bueno, lo tiene que ver todo, ignorar este principio es la causa de todos nuestros problemas, amados hermanos, porque tenemos que ver cuál es el propósito de ese romance y ese trato entre Cristo y su iglesia. Bueno, vamos a verlo en el libro de Apocalipsis, amados hermanos, ¿verdad?
el libro de Apocalipsis, capítulo 19, me parece. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es ese momento? ¿Qué es lo que tenemos que entender en esta relación? ¿Verdad? Que el Señor nos ha manifestado. Capítulo 19, versículo 6. Capítulo 19, versículo 6, y dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio y resplandeciente, de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados en la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son fieles, estas son palabras verdaderas de Dios. Estas son palabras verdaderas de Dios. Bueno, amados hermanos, el propósito glorioso de Cristo y su iglesia es consolidar este momento hermoso para vida eterna, para salvación. Es el momento en que el propósito desde antes de la fundación del mundo que tiene Cristo para su pueblo se consolida ya en la promesa de esa unión por siempre, para toda la eternidad. Y ese debe ser un misterio revelado en nuestra vida, porque nosotros tenemos que enfocar que nuestro propósito en el matrimonio debe estar igualmente homologado al propósito de Cristo con la iglesia, que es llevarlo a la vida eterna, que es llegar a la salvación, que es tener esta comunión por siempre con la santidad del Señor. Entonces, nosotros tenemos que entender en lo personal, amados hermanos, como iglesia del Señor, como pueblo de Dios, porque esto solamente es para el pueblo de Dios. Esto solamente es para aquellos que han humillado sus vidas, que han menospreciado sus conceptos, que han aborrecido sus juicios y le han entregado al Señor la gloria, la honra, la alabanza. Todo le han entregado, toda su vida. Y efectivamente esto es importante, porque este misterio es para entender que cuando uno se entrega al Señor, el propósito que tiene es para manifestar la vida eterna y estar toda una vida con Él. Y para eso nos estamos preparando, amados hermanos. ¿Qué tiene que ver ahora con nuestro matrimonio? Bueno, tiene que verlo todo, porque nuestro matrimonio no puede tener un objetivo diferente al que nosotros como iglesia tenemos. ¿Cuál es el objetivo que tenemos en lo personal como iglesia? Cada individuo como iglesia, porque tenemos que mostrar una unidad. Cada individuo como iglesia, cada individuo como persona. ¿Cuál es nuestro objetivo, el que perseguimos al seguir a Cristo? ¿Cuál es nuestro objetivo? Porque lamentablemente, amados hermanos, muchos no tienen claro esto. ¿A qué nos llamó el Señor? Ya en lo particular, como hijo de Dios, no tenemos en claro a qué nos llamó el Señor. Y si no tenemos en claro a qué nos llamó el Señor, todo lo demás va a fracasar. Todo lo demás va a ser infructuoso. Nuestro trabajo, nuestra vida en esta tierra, nuestro matrimonio, todo va a fracasar. Si no tenemos en claro a qué nos llamó el Señor, cuál es el propósito al que nosotros fuimos llamados, cuál es la esperanza y cuál es el objetivo. Lamentablemente, amados, no entendemos que el Señor nos llamó para salvación. Este mundo ya está corrompido. Este mundo ya está juzgado, no hay nada bueno en este mundo. En este mundo ya habita la corrupción desde antes de que nosotros naciéramos. Entonces no hay esperanza si nosotros olvidamos el propósito por el cual somos llamados, el propósito de Cristo, que es nuestra única esperanza. Entonces tenemos que entender que nosotros ya llegamos a un mundo corrompido, llegamos a un problema ya establecido, y que ignoramos que no tenemos escapatoria, no tenemos para dónde irnos, y no podemos inventar nada en la corrupción del pecado y en el juicio del Señor. No podemos inventar nada, absolutamente nada, amados hermanos.
Lamentablemente las historias de amor que salen en las teles, en las películas, no nos van a explicar esto. Nosotros venimos de la juventud, venimos de nuestra infancia, ignorando esto, ignorando que estamos ya en un mundo corrompido, que si nosotros no nos persuadimos del engaño de Satanás sobre esta perversa generación, vamos a morir. Entonces, lo que la Biblia nos habla en lo personal como creyentes es que si nosotros ya entendimos esto, amados hermanos, que si nosotros ya entendimos esto, ya entendimos que estamos dentro de una corrupción en la carne, en el mundo, lleno de la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, que ya han corrompido el mundo desde miles de años atrás. Si no entendemos esto, entonces va a ser muy difícil que podamos salir adelante. Tenemos primeramente que entender si realmente tenemos esta convicción por ser la esposa del Cordero como iglesia, y si nuestra vida realmente tiene la intención de agradar a Cristo en todo lo que nosotros debemos, en todo lo que el Señor nos manda. Muchos problemas, amados hermanos, empiezan porque no consideramos que nosotros nos casamos, no nos casamos para nosotros, nos casamos para el Señor. Nos casamos porque es un propósito de en todo lo que hagamos vamos a darle al Señor nuestra vida. Por eso el matrimonio va a funcionar si en lo personal tenemos precisamente esta convicción. Porque si no tenemos esta convicción, los afanes, los problemas, las adversidades nos van a desviar de nuestra fe, nos van a desviar de nuestro objetivo, que es llegar a las bodas del Cordero. Si para llegar a las bodas del Cordero en la vida se me confía en algunas cosas, debo de ser sabio y enfocar todo esto hacia la vida eterna. Si nosotros enfocamos que nuestra vida depende del Señor, nuestra vida todo tiene que ser en Él, toda tiene que ser en Él, amados hermanos. Nuestra vida todo tiene que girar en torno a Cristo, porque esa esperanza nos llamó el Señor, dice el apóstol Pedro, para que sepas cuál es la esperanza. Nos hizo renacer de nuevo, dice la Escritura en Pedro, 1 Pedro capítulo 1, nos hizo renacer de nuevo, no para andar en nuestras pasiones, no para andar en nuestros placeres, nos hizo renacer de nuevo para una esperanza viva en Jesucristo, para que en los cielos obtengamos todo lo que aquí en la vida se nos ofreció de parte de Satanás, que nunca entendimos, pero que realmente el único que te lo puede dar es el Señor. Y estamos hablando del amor verdadero, de la plenitud verdadera, del gozo eterno, amados hermanos. Lamentablemente el no entender esto es el origen de todo problema. El entender que el matrimonio es para mi beneficio, para mi satisfacción, para mis propósitos, es el primer error por el cual el matrimonio fracasa. El pensar que yo me casé porque era mi sueño, porque era mi anhelo, porque era mi bendición, o porque era algo que yo anhelaba, o simplemente para no andarme quemando, como dice la Escritura, aunque no sabíamos esto, cualquiera que haya sido el objetivo, si era para nosotros, es un objetivo erróneo, amados hermanos. Es un objetivo infructuoso. Si es para nuestro placer, para nuestra satisfacción, para nuestro gozo, es un objetivo efímero. Y ese es el problema, amados hermanos. La mala información que traemos. Nos deberían de decir, cuando es la boda por la iglesia, decir, te vas a casar y tu propósito debe ser siempre agradar al Señor. Entregar tu vida a Cristo. Morir a ti mismo. Que todo lo que hagas lo hagas para Él, y el matrimonio primeramente debe de agradar al Señor, no a ti ni a tu cónyuge, primeramente debe de agradar al Señor. Esa es una fe muy grande, esa es una fe importante, y es una pregunta que nos tenemos que hacer, y con toda humildad como matrimonios. Nuestro matrimonio, mi matrimonio en lo personal, porque Él nos va a pedir cuentas, mi matrimonio ¿está agradando al Señor? ¿Está siendo para fruto de Cristo, para vida eterna? Es una pregunta que tenemos que hacer. ¿Mi matrimonio está agradando al Señor? ¿Está enfocado para que Cristo sea glorificado y para que para mi vida sea una oportunidad para vida eterna? Es una pregunta. Si la respuesta es sí, gloria a Dios. Si la respuesta es no, bueno, por eso se nos ha vuelto una losa. Por eso se nos ha vuelto
un problema. Por eso ya no estamos tomando el gozo de este proyecto del Señor, porque lo estamos usando para nosotros. Hemos hablado mucho en las reuniones maritales que uno de los principios fundamentales del matrimonio es la unidad. Pero no la unidad con el cónyuge, primero nuestra unidad con Dios. Si nosotros no tenemos esta unidad con Dios enfocándonos en este propósito, amados hermanos, si no estamos unidos con el Señor en lo que Él quiere para nosotros, porque ¿qué es lo que quiere Dios para nosotros? Salvarnos, ayudarnos, perfeccionarnos, corregirnos, instruirnos. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Queremos nosotros para nuestra vida lo mismo que Dios quiere? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de su verdad. ¿Queremos eso también nosotros para nuestra vida? Porque si no queremos eso para nuestra vida, entonces por eso van a empezar los problemas dentro de este proyecto del Señor. Y nosotros no podemos robarle al Señor esta autonomía dentro de nuestra vida. No podemos robarle el propósito que Él tiene en el matrimonio poniendo un propósito nuestro. Porque el mundo así nos lo enseña. Nosotros pensamos que una de las decisiones más importantes de nuestra vida va a ser compartir nuestra vida con alguien y que va a ser el momento más bonito y todo lo que el mundo dice. Pero lamentablemente estas cosas son vanidad. Y llegamos mal informados y empezamos nuestra relación marital en unidad con el mundo, en unidad con nuestros propios principios, pero no con la unidad en el Señor. No unidos a Cristo, amados hermanos. El matrimonio va a funcionar siempre y cuando nuestras vidas, nuestros corazones estén unidas a Cristo. Si no están unidas a Cristo, amados, si no están unidas a Cristo, todo va a ser vanidad. Todo va a ser efímero, no va a funcionar, amados hermanos. No va a ser posible caminar con gozo, con bendición, con gracia, con estabilidad, ¿verdad? Y con paz, si nuestra vida no se está sujetando al propósito del Señor y no está siendo nuestro matrimonio para la gloria de Dios. Porque ahí ya es muy diferente. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver, pastor, que sea para la gloria de Dios? Bueno, vamos a ver lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro, amados hermanos. Primera de Pedro. No nos vamos a tardar mucho porque la intención es continuar toda la semana con estos temas, pero sí tenemos que entender que el Señor tiene siempre una meditación para nosotros en nuestra vida. Capítulo 1, versículo 7. Le voy a pedir a mi esposa que nos haga favor de leerlo. Para que sometida prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Bueno, nuestra fe debe ser sometida, probada, amados hermanos. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Vamos a verlo en el versículo 6, un versículo antes. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Amén. Amados, todo lo que hacemos en nuestra vida es para llegar a la vida eterna. Pero el Señor dice que es necesario que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, podamos ver, amados hermanos, qué es lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, ¿verdad? No nos avisan, amados, que dada la circunstancia, dice que es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque nosotros no venimos perfectos, traemos pecado, traemos el mundo, traemos nuestras pasiones, traemos de todo, amados hermanos. No estamos unidos al Señor, no estamos unidos a Cristo. Y si no estamos unidos a Cristo, nos unimos a nuestro cónyuge y lo que resulta es un problemón. Y después el Señor en su misericordia permite que seamos afligidos, ¿verdad? Y empiezan los problemas, empezamos a ser afligidos para ver si nosotros en nuestra fe tenemos en claro que el objetivo es entrenarnos y obedecer al Señor en esa prueba, enfocándose en la vida eterna. Por ejemplo, amados hermanos, el apóstol Pedro nos amonesta que nosotros somos llamados a obedecer. Pablo también nos dice que tenemos que obedecer de corazón la palabra de Dios. Entonces, cuando somos ofendidos, que es una aflicción, en el matrimonio estamos obligados, amados hermanos, a obedecer lo que la palabra dice. ¿Y qué dice la palabra?
Bueno, pues hay infinidad de textos, ¿verdad?, que nos mandan a tomar la actitud correcta en cualquiera de las situaciones que tenemos. Si no estamos nosotros sobrios y atentos para entender que cada problema, cada aflicción debe de ser para que nosotros nuestra fe esté probada en decir, sí, tengo que obedecer al Señor, tengo que morir a mi carne, tengo que poner la otra mejilla, tengo que perdonar, tengo que amar, en este caso, a mi esposa, como Cristo amó a su iglesia. Y Cristo en verdad que no tomó a una mujer que Él le gustaba, como nosotros tomamos una mujer que nos agradaba, que nos enamoramos, ¿no?, que fue agradable a la vista, que fue agradable al corazón, y decíamos, oh, esta mujer, ¿no?, me gusta. El Señor no hizo eso. El Señor tomó una mujer, a una esposa que como mujer era una esposa imperfecta, era una esposa indigna, era una esposa adúltera, era una esposa sucia, era una esposa alejada, una candidata, una mujer así, y el Señor la tomó, el Señor la limpió, el Señor la perfeccionó, el Señor la salvó, y de tomarla en un estado vil, al final se le concede vestirse de lino fino. Entonces, ¿cuánto más nosotros tenemos que entender que si el Señor toma a una mujer imperfecta para tener un propósito glorioso en la vida eterna, así también nosotros, cuánto más si el Señor tuvo una misericordia en que pudiésemos escoger alguna mujer que tenía un agrado a nuestro corazón? Tenemos más responsabilidad para entender que aún más nos acusa, para saber que tenemos que enfocarnos siempre hacia la vida eterna en cada propósito que tenemos en nuestra relación marital. Pero esto lo vamos a poder lograr si estamos unidos al Señor, si estamos humillados al Señor y entendemos que cada aflicción debe ser para la gloria de Cristo, porque si no va a ser muy difícil. Vamos a volver al libro de los Efesios, ahora sí, vamos a entrar ya un poco de detalle, pero lo principal, amados, de lo que estamos hablando, es que si no estamos unidos a Cristo, entendiendo el propósito de nuestro matrimonio, va a ser muy difícil, amados hermanos. El propósito del matrimonio no es el que el mundo nos ofrece, amados. No es ni pasarla bien, ni tener nuestros hijos. El propósito del matrimonio es glorificar a Cristo en él. Glorificar a Cristo a través de este proyecto. Demostrarle al Señor que tenemos una fe, que lo vamos a obedecer en cualquier circunstancia, que entendemos el propósito, que sabemos para qué es esto, que sabemos a lo que somos llamados, que nosotros sabemos que no es para nosotros el matrimonio, sino que es para Él. Porque todo esto que el Señor hace también no es para su gloria, es para la gloria del Padre, amados hermanos. Dice en Efesios capítulo 5, cuando nosotros sabemos que tenemos que ir a Cristo en cada problema de nuestro matrimonio, todo se va a solucionar si entendemos que el Señor lo permite para vida eterna. Para vida eterna, amados hermanos. Tenemos que recordar el propósito. Cuando estemos en problemas, cuando estemos en aflicción, cuando estemos en angustia, decir, bueno, ¿para qué me casé? Y esa pregunta va a ser muy importante. Porque si la respuesta va a depender si vamos a encontrar el gozo o vamos a encontrar el propósito de vida eterna en esto. Porque si nos casamos para algo nuestro, pues va a ser muy difícil, amados hermanos. Pero si nos casamos para glorificar a Cristo, todo tiene sentido, y todo tiene solución, y todo tiene propósito, amados hermanos, todo tiene propósito. Y dice el libro de los Efesios, capítulo 5, déjenme llegar ahí. ¿Para qué nos unimos a una persona? ¿Para qué? ¿El propósito cuál es? Bueno, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de eso? El fin es glorificar al Señor. Dice Efesios capítulo 5, versículo 22, si lo quieren leer, cielo. Capítulo 5, 22 al 33. Vamos a leerlo nuevamente, todo el texto, amados. Del 22 al 23, al 33. El 33, sí. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén, amados. Este es uno de los más gloriosos misterios revelados, amados hermanos. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como Cristo la amó. El amor para nuestra esposa no está en nuestras fuerzas, no está en el mundo, no está en nuestros objetivos humanos, no está en esta tierra. Es un regalo que Dios le dio a sus hijos. Aquel que se humilló, aquel que volteó a la cruz de Cristo, es un regalo para aquel que ha dispuesto su corazón para conocer a Cristo, porque el amor no viene como un producto de nuestra capacidad intelectual ni de nuestra capacidad humana. El amor verdadero viene como un regalo del Señor. Dios es amor, amados hermanos. El que no ama no ha conocido a Dios. Y nosotros, para poder amar a nuestra mujer como Cristo amó a la iglesia, necesitamos estar unidos al Señor. Necesitamos estar unidos al Señor, siendo afligidos, siendo probados, entendiendo la obediencia, entendiendo el trato que Dios está haciendo en nuestra vida, cómo nos está limpiando, cómo nos está enseñando, cómo nos está perfeccionando. El Señor nos tomó insensatos, rebeldes, amados hermanos, burdos, ignorantes, simples. Así nos tomó el Señor como varones, y Él nos está enseñando a revestirnos de su amor. Pero para que esto sea posible, tenemos que estar en unidad con el Señor, así como Cristo y su iglesia están en unidad. ¿Cuántas veces como el Señor nos ha soportado como iglesia? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces ha encontrado una iglesia adúltera, una iglesia rebelde, una iglesia que blasfema? ¿No ve el Señor nuestras publicaciones ocultas del Facebook? ¿Y qué ve el Señor? ¿Y qué ve el Señor? Amados, esto lo he visto siempre. ¿Qué ve en la intimidad de su iglesia el Señor? ¿Qué ve en la intimidad? Como el profeta Ezequiel veía en la intimidad del templo, y ¿qué se encontraba? Abominación, inmundicia, los mismos sacerdotes. Y decía el Señor a Ezequiel: ve lo que hacen en íntimo los sacerdotes, comían toda clase de comida pagana y hacían grandes abominaciones ahí dentro del templo. ¿Y el Señor nos ha quitado su palabra? ¿El Señor nos ha quitado su esperanza? ¿Nos ha quitado su gracia? ¿Nos ha destruido, amados hermanos, con fuego del cielo? ¿Con una inundación como en el tiempo de Noé? Eso lo podía hacer el Señor. ¿Qué ha hecho el Señor? Nos ha dado su amor, nos ha tenido paciencia, nos ha dado su palabra, nos ha dado la oportunidad, nos ha retomado, amados hermanos. ¿Cómo le hemos pagado al Señor? Con inmundicia, con blasfemia, con infidelidad, y el Señor se mantiene fiel. Entonces nosotros, amados, ¿de qué nos vamos a quejar? ¿De qué nos vamos a quejar? Si el tener el amor de Dios, tener ese amor, es un privilegio, es un regalo. El tener ese tipo de amor, amados hermanos, es la cosa más sublime en la cual puede aspirar algún ser humano, en tener ese amor incondicional, ese amor ágape, ese amor generoso, ese amor fiel, amados hermanos. ¿Sí? Sí, definitivamente el Señor nos muestra esto desde nuestra juventud, ¿no? Muchas veces quienes tenemos la oportunidad de haber conocido al Señor en nuestra juventud antes de casarnos, ahora vemos que es bien importante tener esa relación con Dios también como solteros, ¿no? Porque en el casamiento, cuando vas en esa unidad con Cristo, se vuelve un problema, porque vas demandando del otro lo que tú quieres, cómo defines tú el matrimonio. Y aquí algo que a mí me llamó mucho la atención
dice que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y esto refleja cómo es tu relación con Dios, porque al Señor, como cuando éramos solteros o solteras, tú le dabas todo siempre, ¿no? Porque esa es tu intimidad con el Señor, cuando el Señor nos muestra, ¿no? Con Cristo estamos juntamente crucificados, ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y cuando llegas al matrimonio, pues a veces como que dices, bueno, es más fácil obedecer al que no ves que al que ves. Entonces cuando tu esposo te pide algo y es algo que tú no quieres hacer o que se te dificulta en la carne, ¿cómo reaccionamos, no? No es que nos pida roba, mata, sino cosas simples, cosas sencillas que tienen que ver con esto, en sujetarnos a nuestros maridos en todo. Pero cuando no estamos en esa unidad con Cristo, no entendemos nuestro propósito en el matrimonio, que en efecto es glorificar al Señor. Amén. No es algo fácil. No es algo fácil, pero ¿cómo es posible? ¿Con qué amor puedes sujetarte a un esposo así? Con el amor del Señor. Con el amor del Claro. Señor. Si no tenemos el amor del Señor, va a ser muy difícil. Ahora, el amor del Señor es un regalo. ¿A quién se lo regala el Señor? ¿A quién le da el Señor ese amor para utilizarlo? ¿A quién se lo va a dar, amados hermanos? ¿A quién se lo da, Priscila? Al que le busca, al que le Al ama, que le al que quiere busca, hacer su voluntad. al que se humilla, al que lo anhela, al que lo pide. Simplemente al que lo pide. Dice la palabra que el Señor nos dará su amor, nos dará la sabiduría abundantemente y sin reproche. Y que el amor del Señor fue derramado por el Espíritu Santo de Dios. Y dice el Señor, nos enseñó que si el hombre malo sabe dar buenas dádivas, ¿cuánto más no le dará el Espíritu Santo a que se lo pida? Y saben que el Espíritu Santo, ¿cuál es la esencia del Espíritu Santo? El amor del Señor, en su verdad, en su sabiduría, de una manera inteligente, de una manera razonada. ¿A qué me refiero con una manera razonada? Decía mi esposa, ahora te vas a sujetar al que ves, ¿verdad? Y sujetarse al que ves no es fácil porque el que ves está lleno de errores. El que no ves, pues sabes que el Señor es santo, pero el que ves está lleno de errores. Entonces, ¿cómo sería el amor de Dios a través del Espíritu de una manera razonada? El poder obedecer así a un esposo así imperfecto, ¿cómo sería? De una manera razonada, un amor razonado, ¿cómo sería, amados hermanos? Bueno, por ejemplo, podríamos tomar el ejemplo de Abigail. ¿Qué hizo Abigail con su esposo Nabal? Nabal era un perverso, era un hombre, vamos a buscar el texto, por favor, Cielo. Primera de Samuel 25. Ajá, creo que está por ahí por Primera de Samuel 25. Amados, venimos hablando que el amor con que vamos a amar no es un amor nuestro, es un amor del Señor, es un fruto de nuestra comunión con el Señor, un fruto de nuestra comunión con el Espíritu. Y solamente lo vamos a poder obtener si entendemos el propósito por el cual hemos llegado al matrimonio y si ese propósito realmente lo estamos queriendo poner por obra y glorificar al Señor. Porque si lo hacemos así, el Señor va a proveer para su obra. Y nuestra vida, toda nuestra vida debe ser para el Señor, porque ese es el propósito, nuestra salvación. Y también, obviamente, nuestro matrimonio debe de ser también para nuestra salvación. Vamos a leer esta historia. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo:
Subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el gabaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: He aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos, y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, de que aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es, él se llama Nabal, y a la insensatez está con él. Mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor sea dado a los hombres que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Amén. Nabal era un hombre perverso, de malas obras, ¿verdad? La insensatez estaba con él, ¿verdad? Lo dice la palabra. Y Abigail era una mujer de buen entendimiento. ¿Qué hacía una mujer de buen entendimiento casada con un hombre así? ¿Verdad? Bueno, ahí lo preguntaremos en la vida eterna cuando estemos delante del Señor y digamos: oye, ¿por qué se casó Abigail con este señor? Bueno, seguramente la palabra dice por ahí que él era de la tribu de Caleb. Entonces seguramente él ahí le dijo: soy de la tribu de Caleb, ¿no? Pues Caleb fue un grande hombre de Dios, y haber dicho a Abigail: no, pues él es un hombre de Dios.
y se casó. Y ya que se casó, pues resultó que era un perverso. Pero decíamos, amados hermanos, que el amor es un regalo del Señor, el amor racional, el amor para hacer la obra de Dios en el matrimonio viene de Él, de una comunión con Él. Entonces, el ejemplo bíblico y glorioso de esto es Abigail, una mujer que entendía el amor razonado. ¿Por qué? ¿Por qué entendía el amor razonado? Porque si Abigail estuviese en su carne, ¿cómo sería su matrimonio? Amados hermanos, con un hombre perverso, insensato, pobre mujer, yo creo que ya hubiese muerto de la desesperación o se hubiese ido con otro. Pero Abigail sabía que eso representaba su muerte eterna, que eso representaba buscar lo suyo, era tal vez adulterar, dejar el pacto, irse con otro para buscar su felicidad, para buscar su gozo, para buscar su bienestar. Pero Abigail no hizo eso. Abigail tenía una comunión, era entendida porque tenía una comunión con el Señor. El amor que el Espíritu Santo da a sus hijos es un pensamiento razonado, amados hermanos, es un amor razonado. Abigail dijo algo como esto, dice, pues ya me casé con Nabal, ya ni modo. Yo no puedo divorciarme porque eso sería pecar contra el Señor. Yo no puedo quejarme porque perdería mi santidad. ¿Qué me queda? Sobrellevarla con la ayuda del Señor, con el amor del Señor. Sobrellevar a este hombre para que mi corazón no se amargue, para que mi corazón no se endurezca, para que mi corazón permanezca limpio, y cuando llegue a la vida eterna, ahí el Señor me lo va a compensar, todo me lo va a compensar, todo me lo va a retribuir. Amados, Abigail sabía y tenía su mirada puesta en el galardón de la vida eterna. Por eso decimos que en el matrimonio, si tu vida individual no está ligada al propósito de la salvación eterna, vamos a ser derrotados y el matrimonio se nos va a volver una losa difícil de soportar, vayamos a la iglesia o no. Por aquí no se trata de jugar al cristianito. Aquí se trata de desarrollar una verdad que es la que te va día a día, la que te va a salvar, la que te va a sanar. Es muy fácil caer en amargura, amados hermanos. Es un hilito ser engañados. Nada más amanecemos de malas, amanecemos débiles. Podemos haber estado orando, podemos haber estado enseñando la palabra y el diablo nos puede agarrar a la vuelta y nos puede tentar y nos puede engañar. Pero ¿cómo vamos a salir adelante si nosotros no tenemos en claro cuál es el propósito de nuestra vida en cuanto al matrimonio? Nuestra esposa nos puede ofender, nos puede faltar al respeto, y nosotros podemos pensar un montón de cosas, pero si nosotros entendemos que todo eso es para salvación y vida eterna, y que vamos a ser afligidos, y que sirve para humillarnos, para morir a nuestra carne, y además sabemos cuál debe ser el mandamiento, y el mandamiento es perdona, pasa por alto la ofensa, entonces, amados, ese es un amor inteligente, un amor racional, porque entonces tú vas a ir y vas a decir, está bien, te pido perdón y te perdono, o te pido perdón, con eso es suficiente, pero no vas a guardar amargura, no vas a guardar ofensa, ni vas a sentirte menospreciado, porque todo eso viene de una fuente de vida que es el Señor. Todo eso te lo va a dar el Señor, no la esposa. En este caso, el gozo de Abigail no venía de Nadán. ¿De dónde venía el gozo de Abigail? ¿De dónde venía la paz de Abigail? Del Señor, como fruto del Espíritu. Amén. Y ella sí estaba casado con un ogro. Pues no sé, alguna de las hermanas, si podía superar el nivel de Abigail, de estar casado realmente con un hombre perverso y lleno de insensatez. Pero Abigail, amados hermanos, todavía le guarda las espaldas. Sabía que si David destruía a su esposo, ella perecería también, porque pues dependía también del sustento y todo, se iba a quedar sin nada. Porque ella en su corazón hubiese dicho, no, pues ahorita es cuando me hace justicia el Señor, ¿verdad? Y ya respondió a mis oraciones, o te lo llevas o te lo mando. Y ahora que David viene, no, pues ya me respondió el Señor. Y entonces Abigail hubiese agarrado su equipaje, se hubiera ido al monte, hubiese escapado y hubiese matado todo en la casa de Nabal. Y Abigail se hubiese ido. Pero Abigail no puede huir del propósito de Dios en su vida. No podemos huir del propósito de Dios en nuestra vida. El Señor quiere que seamos afligidos, que seamos tratados, que seamos perfeccionados para salvación. Él sabía con quién nos íbamos a casar. El Señor sabía con quién nos íbamos a casar. Es más, Él escoge nuestro cónyuge o nuestra cónyuge, como quieran llamarle. Él escoge con quién nos vamos a casar y sabe que era lo que necesitamos para la vida eterna. Ahora, si nosotros olvidamos esto, vamos a padecer, vamos a ser afligidos, vamos a ser destruidos y no va a haber ningún propósito. Ahora, si nosotros entendemos el llamado que tenemos en el Señor,
y que no podemos escapar de su propósito, que Él nos llamó para su gloria, vamos a tener esperanza. Y no solo esperanza, vamos a tener amor, vamos a tener gozo, vamos a disfrutar el proyecto de Dios, porque el Señor nos mandó a una vida abundante. Si morimos a nuestras pasiones y padecemos solamente un poco de tiempo, amados hermanos, el matrimonio va a estar fortalecido por el Señor. El matrimonio va a ser un gozo, y no solamente en esta vida, sino en la vida eterna, amados hermanos. Pero tenemos que pasar primero por este examen de nuestra fe, por esta meditación en nuestro corazón, porque hay muchos propósitos en realidad por los cuales nosotros nos hemos casado. Y también tiene que ver con nuestra ignorancia, y también tiene que ver con nuestro pasado, con nuestro pecado, con nuestros errores de antes. Dice la palabra, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que les gustaba a los gentiles. Basta ya. Ahora el Señor nos dio una oportunidad de tener una relación santa como Él y la de su iglesia, que es una relación santa. Aspiramos a una relación igual que la de Cristo y su iglesia. Ese es nuestro objetivo y esta es nuestra esperanza y es nuestra promesa. Lamentablemente, nosotros como iglesia estamos menguando en nuestra comunión con el Señor. Estamos en el mundo, amados hermanos. Estamos jugándole al cristiano de la secreta. Bueno, ya ni de la secreta, ya manifestamos nuestro amor por el mundo y es un adulterio declarado, amados hermanos, ya ni siquiera oculto. Yo no había entrado al Facebook de hace más de 10 años, ahora entramos por estos propósitos del Señor, pero se ve el adulterio de la iglesia, amados hermanos. Se ve el adulterio, ya ni siquiera lo esconden los hermanos, ya ni siquiera lo esconden. Le dan like a publicaciones que son abominación delante de los ojos del Señor. Ponen me gusta a cosas que el Señor aborrece. Y después, ¿por qué no hallo gozo? ¿Por qué mi esposa no me ama? ¿Por qué mis hijos no me respetan? ¿Por qué no se me dan las cosas? ¿Por qué no disfruto el matrimonio? ¿Por qué mi esposa haga? ¿Por qué? Pues porque no estamos en comunión con el Señor y el Señor nos pone un velo y como un castigo nos quita su amor, amados hermanos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuál es el fruto de la comunión con el Espíritu? El amor, amados hermanos, el amor que todo lo cree, que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta. Pero para que ese amor se dé, debe de haber santidad, debe de haber convicción. Yo prefiero morir a los chistecitos del Facebook, porque hay muchos chistecitos muy buenos, amados, que yo podía darle like, pero yo muero a mi pasado, yo los ignoro, los borro, los cancelo, los bloqueo, porque prefiero aburrirme en eso que pasar un momento difícil en mi matrimonio o un momento difícil con mis hijos, porque Dios está airado por lo que me vio hacer en secreto. Prefiero perder en el mundo, pero sé que voy a tener esperanza. Si caigo en pecado, si ofendo a mi esposa, yo sé que el Espíritu Santo me va a dar una oportunidad de volver al perdón, de volver al amor, y no va a dejar que mi corazón se amargue, que mi corazón se endurezca. Y más en estos tiempos, amados, donde ahorita ya no nos podemos dar el lujo de tener más pérdida. Podríamos decir un tema de el amor en tiempo del coronavirus. ¿Cómo sería? Sabes que ya no estás para pelearte, ya no estás para demandar, ya no estás para hacer tus berrinchitos que hacías en tiempos de paz, porque ahora, amado hermano, pues hay nada más, te va a dar el virus ese. Si el Señor te llama y así como Nabal, porque después al final de esta historia Nabal muere, ¿verdad? El Señor hace justicia a Abigail y se lleva al perverso. Sí, y vemos que Abigail era una mujer de buen entendimiento y hay otra parte de la escritura donde dice que él provee de sana sabiduría a los rectos de corazón. En efecto, vemos que Abigail era una mujer que era recta delante del Señor. Hay muchas cosas que en la intimidad, cuando nadie nos ve, ahí se ve realmente quiénes somos como cristianos, cómo tratamos a nuestros hijos en caso de las mujeres y de los varones también, a nuestros esposos, a nuestras esposas en caso de los varones, ¿no? Y el Señor todo eso lo ve y es como Él va dando de su sabiduría, pero tiene que ver mucho el amor que nosotros le mostramos aún en las pequeñas cosas, aún en los pequeños detalles. Pero cuando estamos en el mundo, cuando nuestra mirada está en el mundo, cuando todavía tenemos amor por el mundo, pues como dice la Escritura, o sea, el amor de Dios, si tú amas al mundo, el amor de Dios no está en ti. Claro que tú llegas, el matrimonio sin Cristo es difícil.
¿sí? Perdón, el matrimonio con Cristo es difícil, pero sin Cristo es más difícil. Entonces, si uno llega al matrimonio y pues hay situaciones, diferencias, si andas en el mundo, pues podemos hacer peor el problema. Pero aquí podemos ver el ejemplo de Abigail, o sea, cómo ella pudo soportar tantas situaciones que seguro tenía con su esposo. Pues porque ella era una mujer que amaba a Dios y que cuidaba seguramente lo que veía, lo que escuchaba, lo que hablaba, cuidaba su testimonio delante del Señor y podemos ver el amor de ella, porque ahí era su oportunidad para decir, no, pues sí, ahora sí el Señor me está haciendo justicia hasta que alguien va a hacer algo, ¿no? Pero no, ella hizo lo recto delante del Señor, aun en circunstancias que pudieran venir a su beneficio hablando humanamente. Entonces, en caso de las mujeres, el Señor también trata con nosotras en el matrimonio, ¿no? Incluso fue una consecuencia por el pecado y ahora tu deseo será para tu marido. Y pues ahí también, ¿por qué estoy teniendo situaciones con mi esposo? ¿Por qué de repente se fija en todo lo que hago y me reprende o le molesta? Pues hay que ver nuestra relación con el Señor porque quizás ahí el Señor nos está diciendo algo. Cuando nosotros estamos en el Señor y estamos en el Espíritu, porque el matrimonio sin Cristo es bien, bien difícil, o sea, para estar en un matrimonio conforme al Señor se necesita tener al Señor, se necesita estar en obediencia al Señor, estar luchando contra nosotras mismas, porque es morir en nosotras y vivir para Cristo, para que ese matrimonio sea para gloria de Dios. Y dice la palabra también en Primera de Pedro 3 que es las mujeres sujetémonos al Señor porque, por ejemplo, pone a Sara como ejemplo, que dice que obedecía a Abraham llamándole Señor, que es una señal de respeto de Sara hacia su marido, dice, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. ¿Por qué? Porque el Señor es escudo a los que obran rectamente, dice la palabra del Señor. ¿Y quién nos va a defender de cualquier injusticia, de cualquier situación? El Señor. Pero cuando nuestra confianza y nuestra mirada está en Cristo. Pero cuando no, las cosas del Señor son locura. O sea, ¿cómo no vas a contestar? ¿Cómo no vas a responder? ¿Cómo no? O sea, para estar y entender el matrimonio del Señor, debemos de quitarnos y borrar el matrimonio del mundo, ¿sí? Donde ahí la mujer es la que manda y el matriarcado y aquí y tú lávame la ropa y tú y según eso es guau, ¿no? O sea, no es así. En el Señor no es así. Y sabemos que cuando nosotros estamos como mujeres mal con nuestra cabeza, estamos sin velo, estamos sin señal de autoridad. Y sabemos que muchas situaciones o cosas o anhelos en el Señor u oraciones no van a ser escuchadas por el Señor porque estamos en desobediencia, porque no es que nos rebelemos contra el esposo, sino cuando lo hacemos así, no nos estamos sujetando al mandamiento del Señor. Y también los esposos, ¿no? Dice la palabra, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. También hay un mandamiento para ellos, que si ellos no están viviendo con nosotras sabiamente, no nos están dando honor como a vaso frágil, pues también sus oraciones van a tener estorbo. Amén. Amados, ya para ir concluyendo, ¿verdad? Abigail pudo salir adelante en su matrimonio porque amaba a Cristo. Así de sencillo. Esto no es una teología, amados hermanos. Esto no es efímero ni es una expresión vana. El que no ha descubierto esto en lo íntimo, en la verdad, no conoce al Señor. Pero el que realmente ama a Cristo, amados hermanos, entenderá lo que le estoy diciendo. Si tú amas al Señor, lo puedes todo. Si amas al Señor, Él te proveerá de todo. Si amas al Señor, si primeramente respetas al Señor, muestras tu amor al Señor, el Señor te capacitará y hará que en todo lo que hagas, tu mano prospere. Cuanto más en el matrimonio, que el Señor le interesa que sea una expresión de la relación entre Cristo y la iglesia. Que haya un amor verdadero para que sea cobijo de los hijos, para que sea testimonio también de la sociedad, de los hermanos en la congregación. Amados,
Esa es la pregunta. ¿Realmente estamos unidos al Señor, amando al Señor, para que de Él venga el milagro del amor? Porque buscamos otros milagros, pero no buscamos el milagro del perdón, el milagro de morir, el milagro de quitar nuestra soberbia. La pregunta que decíamos, ¿para qué me casé? ¿Qué pretendo con estar casado? ¿Para qué lo quiero? Es una pregunta muy importante y hay que contestarla con toda honestidad. Y la respuesta va a depender, amados hermanos, de cómo la estamos pasando. Si nuestra respuesta no es la que dice la Escritura, que es para salvación, entonces tenemos que arrepentirnos y hacer la voluntad del Señor, conformarnos a Cristo, amados hermanos, conformarnos a Cristo, amados. Esto no es un juego. Si nosotros escuchamos la palabra y no la ponemos por obra, el diablo nos va a estar esperando, amados. El diablo no descansa, el mundo no duerme. Esta carne todo el tiempo va a andar buscando el mal. Si nosotros no somos sobrios, alimentando el espíritu, vamos a ser derrotados, amados hermanos. Ya estamos casados, ¿eh? Nuestros hijos están en problemas porque necesitan el cobijo del amor de Dios y la estabilidad del matrimonio para salir adelante. Entonces, amados hermanos, si nosotros no estamos viendo que necesitamos el amor de Dios para que de Él fluya, para que de Él emane esa sabiduría, como vimos el caso de Abigail, entonces vamos a morir. Antes de que Abigail amara a su esposo, porque seguramente lo amaba, a pesar de ser así, es una locura. Si no, digo, ella si no hubiese amado a ese hombre, se hubiese amargado. El corazón de Abigail no estaba amargada. ¿Por qué? Porque ella amaba al Señor. Ella amaba al Señor. Y como amaba al Señor, le era fácil amar hasta ese hombre. Yo creo que hasta le tenía compasión. Yo creo que hasta decía, pobrecito, si yo lo dejo, este se muere. Y yo creo que también la sabiduría de Abigail compensaba sus perversidades de Nabal, los errores de Nabal. Yo creo que Nabal tenía todo eso gracias al amor que Abigail le tenía, amados hermanos. Por eso dice el proverbio, el que haya el bien, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Porque Abigail es una sombra de lo que hizo Cristo, amados hermanos. El amor de Cristo por su iglesia la perfecciona. El amor de Abigail por el Señor bendijo a Nabal. No cambió el corazón de Nabal, pero sí lo ayudó. Sí cambió el corazón de Abigail, porque Abigail vio la oportunidad de manifestar el amor de Dios. No vio lo suyo, ella murió, ella aguantó. Seguramente su matrimonio, por sus fuerzas y en sus condiciones, era para morirse de amargura y para ser infeliz, pero ella encontró su felicidad porque ella veía a Cristo. Amén. Ella sabía que todo eso era para su salvación de ella. Ella sabía que el Señor se lo iba a recompensar tarde o temprano. Cada lágrima, cada ofensa, cada injusticia, cada opresión, Abigail sabía que el Señor le iba a enjuagar sus lágrimas, que el Señor le iba a consolar, que el Señor le iba a recompensar todas sus amarguras, todo eso. Por eso ella no se amargó, y su corazón permanecía limpio en Cristo porque estaba unido a Cristo y podía seguir amando incluso a un hombre perverso. Porque no decía que Abigail no amaba a su esposo, lo amaba tal que lo defendió de morir. Y no le platicó nada a Nabal hasta que después le dijo, hasta que terminó su borrachera. Amados hermanos, qué hermoso testimonio del amor del Señor. Y así el Señor nos ha dado a nosotros ese amor para amar lo imperfecto. ¿Por qué no hemos podido lograr esto? Porque no creemos. Porque estamos ensimismados en nuestras vanidades, porque estamos buscando los objetivos del mundo, porque estamos perdiendo el tiempo en lo que no es pan. Y las dos maldades que dice el Señor por medio de Jeremías, dice, me dejaron a mí, pueblo de fuente de agua viva, y cavaron para sí pozos que no retienen el agua. Vamos a la congregación, escuchamos la palabra y seguimos haciendo lo mismo, seguimos con nuestra misma soberbia y podemos decir, no, mi matrimonio va a todo dar. Pues sí, tu matrimonio va a todo dar, pero tu alma va a la muerte eterna. Porque aún así, amados hermanos, el Señor nos manda a amarlo Él. Y si tu matrimonio anda a todo dar, ¿verdad? Entonces serás culpado de ingrato, porque si anda a todo dar es por la gracia de Cristo. Y si no tienes el amor a Cristo, entonces, amados hermanos, de todos modos morirá el ingrato como el malvado. Pero esta palabra, amados, vamos a terminar aquí, no queremos extendernos mucho para dejar algo para mañana, para la semana. Amados, veamos el corazón de Abigail. Qué hermoso su corazón. Y muestra que si no estamos unidos a Cristo vamos a fracasar. Pero si estamos unidos a Cristo, antes que nada, porque la primera unidad que tenemos antes de unirnos a nuestra esposa, a las mujeres, a sus esposos, primero tenemos que estar unidos al Señor. Porque en el Señor podemos ver milagros.
porque en el Señor podemos ver cosas que el hombre no ve, que ojo no ve, que el mundo no te va a explicar, que tú nunca vas a entender, que son una locura. Tú ves un galardón, tú ves una sabiduría, tú ves algo que nadie más va a ver, y tú vas a decir, encontré una perla. Voy a vender voy a vender todo lo que tengo para comprar ese terreno. Es una locura. ¿Qué hombre vende todo para comprar un terreno? Pero él sabía que había un premio ahí. Cuando tú encuentras esa sabiduría de Dios, te van a criticar, te van a juzgar. Oye, eres mandilón. Oye, tu esposa todo le dices que sí. Oye, tu esposa, mira cómo te faltó el respeto. Pero tú ya sabes que Dios está tratando contigo para llevarte a la vida eterna. Que vamos a ser afligidos un poco de tiempo. Que esto no es gravoso. Que te falten el respeto como varón. Que no te atiendan a tus necesidades como varón. ¿Eso te ofende? Pero, amados, si estamos en el Señor, sabemos que eso es un galardón que un día el Señor nos va a recompensar. Pero si nosotros amamos a pesar de eso, porque ¿cuántos hombres nos ofendemos, no? Uy, mi mujer no me cumple como mujer. Uy, por eso tengo que ir a un bar, por eso tengo que ir, por eso no. Eso es porque no le estamos cumpliendo al Señor como Dios. Entonces, ¿por qué nos quejamos? Sí, ¿por qué nos quejamos si nuestra esposa no nos cumple? O al revés, puede decir la esposa, es que mi esposo no me ve, mi esposo no me valora. ¿Por qué? Porque no estamos valorando la sabiduría de Dios. No estamos llevando esas cosas a los pies de Cristo para que Él nos las transforme en sabiduría, para que el Espíritu nos dé ese amor y el Espíritu nos diga, ten paz, yo te daré el galardón, muere tu carne. Ama, no apagues el amor, sufre el agravio, sufre la ofensa, así como Cristo la sufrió para salvarnos a nosotros, amados hermanos. Y ama lo imperfecto, como Cristo amó lo imperfecto, como Abigail amó lo imperfecto, para salvarlo, para ayudarlo, porque es el pacto, amados hermanos. Y muchas veces el malentendido es que no se ve un amor verdadero en el Señor. Pero cuando se da ese amor verdadero, ese amor transforma. La conducta de las mujeres puede transformar al esposo más necio, más así, como lo fue Nabal, precisamente, porque Nabal era un hombre perverso, pero gracias a su esposa, tal vez era un hombre que tenía algo. Si Nabal no se hubiese casado con Abigail, ese hombre hubiera sido un asesino, un ladrón, un hombre que destruyese a todos a su alrededor. Sin embargo, era un hombre, pues dentro de todo, de familia, tenía su trabajo, le iba bien. ¿Gracias a qué? A que recibía el amor de su mujer. Y él murió por ingrato, porque no supo valorar ese amor que él tenía, viviendo en sus placeres. Así nosotros, si no valoramos el amor que Dios nos hizo, vamos a morir, vamos a ser destruidos, vamos a ser juzgados, amados hermanos, por el Señor. Y cuando llegue el juicio, amados, entonces no habrá oportunidad. Ahorita todavía hay tiempo de purificarnos, de santificarnos, de dejar nuestro pasado, de dejar, amados hermanos, lo que nos estorba, porque si no lo dejamos, no vamos a poder amar como el Señor espera. No vamos a poder amar incondicionalmente, no vamos a poder soportar, no vamos a poder hacer la obra del Señor. No vamos a poder morir si no estamos en santidad, si no estamos en Cristo. El que no está dispuesto a morir no puede empezar a vivir. Y el que vive sin amor no está viviendo, amados hermanos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Morir. Morir, amados, a nuestros principios, a nuestros propósitos, para que viva el amor de Cristo. Muy bien, amados hermanos, vamos a dejarlo aquí para no extendernos porque ya es de noche y necesitamos al otro día trabajar, ¿verdad? Amados hermanos, gloria al Señor. Mañana vamos a seguir hablando de estos temas toda la semana, aquí hasta el jueves. Vamos a seguir hablando de este tema de la unidad. Hablamos de este tema de la unidad un poquito. Hay más que hablar de este tema. Si Dios permite, mañana a las 10 de la noche. Esperemos ya tener resueltos los problemas técnicos para que no nos pase lo que hoy, que se nos cortó la transmisión. Pero yo sé también que es una oposición del enemigo que quería meter ahí su cuchara, pero el Señor ha vencido y Él nos va a dar la oportunidad de perseverar en esos estudios. Amados hermanos, humillémonos para que el amor de Dios abunde en nuestro corazón, porque solo de Él podemos salir adelante. Vamos a orar, amados hermanos. Bendito Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de platicar de estas cosas para edificación, Señor, para salir adelante, para fortalecernos. Te pido por todos los matrimonios, Señor, que estamos ahora aquí, buscando tu rostro, buscando tu sabiduría. Matrimonios que somos imperfectos, que somos engañados, que somos débiles, pero que ahora tu palabra nos anima, nos fortalece. Ayúdanos a enfocar el propósito por el cual hemos sido llamados a esta unidad,
para que podamos cumplir tu gozo, para que podamos cumplir tu amor en este proyecto hermoso que es el matrimonio, Señor. Te damos la gloria y te pedimos que si tú nos prestas vida, que mañana podemos estar también en estos estudios, amados hermanos, que también podamos seguir adelante en estas enseñanzas, edificándonos unos a otros para la gloria de Cristo. Te damos gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, amados hermanos, todos los hermanos que están participando, que se conectaron para tomarse el tiempo de escucharnos. Amados, bienvenidos. A los hermanos también que por primera vez están entrando a esta página. Reciban una cordial bienvenida, amados. Muchas gracias por darnos la confianza y su tiempo para escuchar. Y bueno, amados hermanos, si Dios nos presta vida, nos vemos mañana en punto de las 10 para seguir adelante con estas cosas. Dios los bendiga, amados hermanos. Bendiciones y paz en el Señor. Un abrazo, hermanos. El Señor les guarde en esta noche y sigan invitando a más personas para que puedan ser parte de esta enseñanza de nuestro Señor. Bendiciones a todos. Bendiciones, amados hermanos. Un abrazo y paz en el Señor.